Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes creo que en Colombia, porque aquí ya son buenas noches en Brasil. Bueno, soy Jorgelina, soy argentina, pero vivo en Brasil hace ya casi 20 años. Trabajo en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, en la ciudad de Foz de Iguazú, la tierra de las cataratas. Fui a Colombia, a Medellín precisamente, y a la universidad hace algunos años ya, y hice buenos amigos y buenos también colegas de trabajo, como Tavo, por ejemplo, que me invitó a grabar esta pequeña charla sobre el español en Brasil. Bueno, soy profesora de español, me gradué en Argentina y desde que estoy en Brasil, o sea, casi 20 años, trabajo con la enseñanza del español como lengua extranjera o lengua adicional. Aquí usamos, por lo menos la UNILA usa esa terminología de lengua adicional y no extranjera, porque lo de lengua adicional le retira el carácter de extranjero que tiene una lengua. Bueno, un poco para comentarles en general, ¿no? Porque para hablar sobre el español en Brasil me llevaría una charla de unas cuantas horas. Entonces, un poco para comentarles en general la situación. Bueno, desde el 2005 y un poco antes ya con la creación del Mercosur, pero específicamente en el 2005, en el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, se creó la Ley de Enseñanza de Español para los colegios secundarios, que era la Ley 11.161/05. La Ley 11.161/05 determinaba la oferta del español en los colegios secundarios de carácter obligatoria y de matrícula facultativa para los alumnos. Esto es, todos los colegios debían ofertar la lengua española y el alumno decidía si quería cursar la lengua española o la lengua inglesa, o otra lengua que el colegio ofreciese, ¿no? Entonces, desde el 2005 podríamos decir hasta más o menos o prácticamente hasta el año 2016-2017, la oferta del español en Brasil creció bastante debido a esa ley y debido a diversos acuerdos, no solamente, digamos, a esa ley, sino debido a diversos acuerdos productos del Mercosur y del sector educativo del Mercosur. Después también, por ejemplo, en el 2010, con la creación de la UNILA, precisamente la universidad donde trabajo, la UNILA tiene un carácter especial de todas las otras universidades de Brasil. La UNILA es una universidad bilingüe, multicultural y de integración. O sea, los tres pilares de la UNILA son bilingüismo, interculturalidad e integración. ¿Qué significa eso? Significa que los y las estudiantes de toda la carrera, absolutamente todas las carreras de la UNILA, tienen español como lengua adicional, y los estudiantes que no son brasileros, o sea que son colombianos, argentinos, paraguayos, mexicanos, haitianos, tienen el portugués como lengua adicional. ¿Por qué? Porque la UNILA tiene como misión abrir sus puertas, abrir la universidad a 50% de sus estudiantes deben ser brasileros y 50% de sus estudiantes no brasileros, o sea, de otras nacionalidades. Lo mismo con sus docentes, un 50% brasilero y un 50% no brasilero, o sea, de otras nacionalidades. Ese porcentaje no se llega, o sea, hasta ahora no se ha llegado al 50%, sino que siempre prevalece un poco más los brasileros, porque está en territorio brasilero, y por diversos motivos, ¿no?
Pero bueno, el hecho de abertura de la UNILA en el 2010, o sea, con 8 años de creación, sin duda ha marcado fuertemente un antes y un después, diría yo, de las universidades en Brasil, por su propia misión, sus características, además porque tiene un currículum que busca de cierta forma ser un currículum no tradicional, un currículum que se diferencie de las otras universidades. Ese crecimiento del español y esta característica también de la UNILA, y más el crecimiento del español se vio seriamente afectado en el 2016 y en el 2017 con la salida de Dilma Rousseff, el golpe de Dilma Rousseff y la entrada del gobierno de Michel Temer. Bueno, ¿por qué? Porque la ley 11.161-05, que yo les comenté al principio, de obligatoriedad de la enseñanza del español en los colegios, se revocó y fue totalmente anulada. Simplemente, si ustedes la buscan ahora en internet, está toda subrayada, como toda tachada, porque ya no existe. Y la nueva reforma de la enseñanza media impuso el inglés como idioma obligatorio. Y además, no solo como idioma obligatorio, sino el único. Entonces, reforzó el carácter hegemónico del inglés, que ya tiene de por sí, retirando el español en los colegios. ¿Qué sucedió con esto? Cuando esto sucedió, realmente afectó, como ustedes podrán percibir, esto realmente afectó a las licenciaturas también, los profesorados, las licenciaturas, los profesorados de letras español. Entonces hubo un movimiento muy importante en todas las provincias para reforzar el español como lengua obligatoria en los colegios. ¿Cómo se inició este movimiento? Bueno, este movimiento se inició en las provincias por o intermedio de las asociaciones de profesores de español, que se fueron reuniendo y manifestándose a través de cartas, de movimientos, etc., en contra de esta reforma que obliga, digamos, a las escuelas a tener el inglés como única materia y retira el español como materia obligatoria. Además, este movimiento, digamos, que va contra a medidas importantes y acuerdos importantes, como los acuerdos del Mercosur, por ejemplo, del sector educativo del Mercosur. Entonces, más específicamente a principios de este año, esos movimientos fueron creciendo. En las diferentes provincias, las asociaciones o grupos de profesores de español, incluso a veces de diversas lenguas, español, inglés, francés, etc., llegaron a la Cámara de Diputados de cada provincia imponiendo, digamos, de cierta forma, imponiendo de que se coloque en pauta en las asambleas legislativas de cada provincia, en audiencias públicas, que se debata la importancia del español en los colegios. Varias provincias han avanzado en este sentido. Provincias del norte de Brasil, provincias del sur de Brasil y provincias del centro de Brasil. Específicamente aquí Paraná, que es en el sur, digamos, de Brasil, hemos avanzado en la frontera aquí específicamente. Foz de Iguazú es una ciudad que hace frontera con Puerto Iguazú, Argentina, y Ciudad del Este, Paraguay. Entonces es una ciudad de frontera que yo tengo a Argentina aquí a 15 minutos y a Paraguay del otro lado a 10 minutos. Específicamente aquí en el municipio, entonces, en Foz de Iguazú, hemos conseguido avanzar colocando en la Cámara Municipal la pauta de la importancia del español. Bueno, muchísimo más en una ciudad de frontera, por ejemplo, como es Foz de Iguazú, ¿no?
y hemos conseguido que el intendente municipal firme un decreto donde a partir del 2019 todas las escuelas municipales tendrán a partir del cuarto grado español como lengua obligatoria. No hemos conseguido avanzar todavía en nivel provincial. Otras ciudades, otras provincias han conseguido avanzar en nivel provincial. Hasta ahora 2 provincias de todas las que tiene Brasil, que son muchas, han conseguido avanzar a nivel provincial. Es un poco, digamos que difícil, porque es difícil llegar a los diputados y a los senadores, y después, bueno, las pautas demoran para entrar en la Cámara, para ser discutidos, etc. Pero bueno, estamos consiguiendo avanzar en mayor o menor medida, pero estamos consiguiendo avanzar. La UNILA también se vio afectada de cierta manera, porque con todo ese movimiento, digamos, un poco conservador y de prioridad para el inglés o hegemonía del inglés, la UNILA también sufrió el año pasado un ataque donde un diputado colocó en la Cámara de Diputados de Brasilia, colocó en pauta que la UNILA debía transformarse para una universidad común. O sea que retirándole el carácter de bilingüe, intercultural y de integración. Por suerte, también a través de manifestaciones y muchos movimientos volvió atrás. Pero bueno, este es un momento importante, creo, para el español en Brasil en el sentido de resistencia. Han sido años de mucha lucha para conquistar que la ley 11.161, que era la que obligaba a los colegios a tener el español como lengua extranjera, realmente se cumpliese, y cuando estábamos consiguiendo eso, llegó la ley que la revocó por completo. Entonces, este es un momento de resistencia donde las asociaciones, los diversos profesores, nos estamos reuniendo y manifestando todo el tiempo para que las ciudades y las provincias coloquen eso en pauta. ¿Por qué? Bueno, no solamente por los diversos acuerdos y del Mercosur y las fronteras, como es el caso aquí, por ejemplo, de Foz de Iguazú, donde hace frontera con Argentina y Paraguay, parece medio ilógico que no tengan español como lengua extranjera y tengan inglés, ¿no? Sino también por el propio, digamos, carácter del español. O sea, Brasil es el único país de América Latina que no tiene español como su lengua oficial, sino que tiene el portugués. Y también con un movimiento de abrir las fronteras más que cerrarlas. Por eso digo que es un movimiento de resistencia el que estamos viviendo ahora. Porque es ese movimiento de intentar ampliar las fronteras, de abrirlas, etc. Brasil está en este momento, y Colombia también, ¿no? Con un importante número de inmigrantes venezolanos. Foz de Iguazú está recibiendo también un importante número de refugiados en los colegios, donde se hace realmente es una cuestión de solidaridad, pero también de acogida, el español como lengua segunda, ¿no? Al final la lengua es nuestra identidad, la lengua es cultura. Por lo tanto, el colegio ofreciendo el español como lengua segunda también es una manera de acoger a los diferentes inmigrantes que llegan desde las más diversas regiones de América Latina. Brasil también ha sido durante mucho tiempo, digamos, el país que ha estado principalmente en los años 90 con el Mercosur y en el 2000 también, el país que ha estado, digamos, en foco, en auge, con la enseñanza del español como lengua segunda. Mucho se dijo también en su momento sobre la cantidad de profesores que necesitaba Brasil y que se hacía falta una cantidad enorme de profesores para cubrir la demanda y no sé qué. Es válido rescatar que hay muchísimas universidades, por ejemplo, en Brasil, que públicas, tanto públicas como privadas, que ofertan hoy
la licenciatura, el profesorado de español, letras español. Y es válido también rescatar que las diversas universidades públicas, por ejemplo, tienen una amplia gama de oferta en posgrado y también en posgrado de español como lengua segunda. La primera, en ese sentido pionera, en ese sentido es la Universidad de San Paulo, con la maestría en lengua y literatura española. Pero hoy la gran mayoría de las universidades públicas y también privadas de Brasil ofertan posgrado, nivel magíster y doctorado, español como lengua segunda, y especializaciones también, diferentes formaciones y especializaciones. Ya vivió momentos mejores del español como lengua segunda Brasil. Esto no significa que hay un momento de bajón o un momento de caída, no. Significa que en este momento es donde estamos más unidos, tanto los profesores como los estudiantes del propio profesorado de letras español, para crear otras alternativas y caminos posibles y para realmente debatir y colocar en pauta y que esto sea llevado como una cuestión de, como dije antes, de solidaridad, acogida y de ciudadanía, porque aprender una lengua también involucra esos aspectos. En nivel de materiales, por ejemplo, de producción de materiales, Brasil también ha crecido mucho. Hay muchos autores, especialmente de las universidades, pero también de los colegios, que han publicado materiales de español como lengua extranjera. Y esto se vio de una forma muy importante, especialmente en los años 2015, 2016 y un poquito antes, 2014, 2015, 2016, con publicaciones diversas y materiales creados por editoriales brasileras, ¿no? Y que el mercado brasilero ha crecido también en la producción de materiales didácticos destinados a la enseñanza del español como lengua segunda. La UNILA también, precisamente ahora, la semana pasada, lanzó su primer libro específico para universitarios en el aprendizaje de español como lengua segunda. Bueno, esto es un resumen muy básico, ¿no? Pero estoy abierta a que me puedan mandar preguntas y que podamos debatir y discutir esto, que es de interés tanto para ustedes como para nosotros. Y también estoy abierta a que si quieren venir a conocer la UNILA, las puertas de la UNILA siempre están abiertas para que vengan, conozcan y que, quién sabe, puedan trabajar o estudiar aquí, que seguro siempre lo vamos a recibir. Bueno, este es un video cortito, pero bueno, seguimos charlando en otro momento, ¿no? Un beso grande desde la primavera casi fría de Foz de Iguazú, y un beso para todo Medellín. Chau, chau.